Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su Oba de Ni Oria Tei Fao Lao Lo Badalá. Hoy, queridos hermanos, seguimos con la serie de Gilá, que es la que estamos llevando a cabo. Específicamente hoy nos toca en Gilá Tonti Ordi. Pero antes de continuar, agradecerle a las personas que siempre se nos conectan, ¿no? Y a las nuevas personas que se nos conectan también. Sobre todo algo que nos da mucha alegría. Buenas noches, Maurice, que nos causa mucha alegría, mucha emoción, de verdad. El hecho de que haya personas que nos estén viendo que pertenezcan a otras bendiciones, Maurice. Personas que nos están viendo de otra cultura, incluso de otra religión, completamente diferente a la de nosotros, y que le haya llamado la atención lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros siempre conversamos con ustedes aquí por las noches regularmente. Eso para nosotros es motivo de orgullo y hasta de satisfacción, ¿no? En el sentido de que hablamos la ocha desde lo positivo. Entonces, ahí nos da un extra, un plus para seguir haciendo el trabajo que estamos realizando siempre de lo positivo, como decíamos, y de las buenas costumbres, las buenas maneras, el buen carácter en las personas, nosotros los seres humanos, de donde quiera que seamos y de la religión que practiquemos. Pero realmente eso nos causa a nosotros mucha alegría que personas que no practican la religión nuestra, incluso que puedan tener una visión diferente y sesgada de nuestra religión, que pueden además condicionar el hecho de que usted sea o no sea buena persona cuando se invirtió el proceso, que conocen al ser humano, lo individualizan de su creencia religiosa, y el hecho de que esas personas hayan visto un video, se hayan tomado un tiempo para ver un video de nosotros y, y, y hayan dado opiniones positivas en lo personal, no estoy hablando por aquí, o sea, lo hayan visto por aquí y en lo personal hayan dado opiniones positivas, a nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo, porque refleja lo grande que es esta cultura, en el sentido de que no delimitamos a nadie, no despreciamos a nadie, no menoscabamos a nadie. En realidad sí todos somos hermanos, independientemente de la creencia que tengamos. Hoy está cumpliendo años un gran amigo mío, eh, un gran oloriza joven en Venezuela, Fredwin Chacín, Omolegua, para el cual le mando todas las felicitaciones del mundo, igual que mi hermano Wilfredito, te estoy viendo por ahí, ¿verdad? Ochun Web, Olo Ochun, ahí está desde el silencio, pero te vi. Entonces, esto decía que esto es importante antes de entrar en el Gilá Tonti Ordi, que es el tema, y quería un poco abundar en eso, porque sé que quizás haya personas que se incrementen en el sentido de la curiosidad, y decirles que no, que nosotros también somos religiosos, que nuestros dioses quizás tengan otros nombres, y que nosotros tenemos una óptica diferente en cuanto a lo religioso, pero que en cuanto al humano, si somos lo mismo, si predicamos lo mismo, predicamos las buenas costumbres, la moral, predicamos la familia, el amor a la familia y sobre todo el amor entre nosotros los seres humanos. Eso era lo que quería como antesala explicarlo, porque es verdad que me llenó mucho de satisfacción lo que me sucedió hoy. Entonces, Egilá Tonti Ordi. Egilá Tonti Ordi es ya las personas que regularmente que saben de lo que estamos hablando. En el primer video de la serie vimos un poquito más de Egilá, pero Egilá ya sabemos toda la problemática que trae
desde el punto de vista de la discordia, sobre todo interna, de lo reactivo que las personas ante las cosas que les suceden en la vida, a veces sin pensarlo, de las complicaciones de las relaciones familiares y de las relaciones familiares hacia lo interno, me refiero hacia la esposa, hacia el esposo o la pareja de cualquier condición que sea, y las complicaciones que existen hacia los padres, hacia las madres y hacia los padrinos, las madrinas de nuestra religión. Eguilá habla de esa situación. Me gusta redondarlo así, que aquel que si no tiene problema, el problema lo está buscando, o él está buscando el problema. Siempre estamos así. Pero tendríamos entonces, para las personas que también nos ven por YouTube y no sienten que no ahondamos un poquito más en Eguilá, nuevamente les refiero al primer video de la serie, porque ahí hablamos más de este orden. Y la metodología de nosotros, Sailí, gracias por estar presente, bendiciones. La metodología de nosotros, porque hay personas, y disculpa que lo repita, hay personas que nos ven por YouTube, que no nos ven por Facebook, entonces a veces no entienden que nos faltó hablar por Eguilá. Pero el primer video de esta serie hablamos un poco más de Eguilá, por eso en los subsiguientes solo hablamos de el que lo acompaña y del orden compuesto, para no hacerlo tan largo y tan cansón también. Entonces, ya habiendo aclarado esto, le vamos a estar, Maurice, gracias. Vamos a entrar primeramente a explicar Oddi. Permiso, que voy a limpiar un poquitico la cama, dice mi esposa que tengo que limpiarla. A ver, ¿ya? Ahora sí. Entonces, vamos a ver qué cosa es Oddi y qué características Oddi, desde el punto de vista de Odun, de su concepción de Odun, le va a aportar a ese Eguilá, ¿verdad? Entonces, para eso tendríamos que saber qué cosa es Oddi, porque no basta con decir Oddi. Ajá, Oddi, pero ¿qué cosa es Oddi? Preguntaría yo, ¿qué cosa es Oddi? Y le pregunto a las personas que me rodean, a ahijados, a no ahijados, con las personas con que debatimos. Ah, qué bien, Mauri. No sabía eso, mi hermano. Yo estoy en Ibarra, no estamos tan lejos. Y entonces yo le preguntaría a las personas, ¿qué cosa es Oddi? Bueno, Oddi dice la literatura que proviene del vocablo Yodi y que significa día. Eso es lo que dice la literatura que significa Oddi. Significa día. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí podemos sacar la primera característica de Oddi. Y que es que nos va a dejar ver las cosas de la vida siempre en el día, en la luz. Eso es importante. Pero este día, que significa Oddi, dice que está compuesto por el cielo, la tierra y el agua. Por las cosas que suceden en el cielo, la tierra, en el agua y en el día. Eso es importante. Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de Oddi es lo grandísimo que es este orden, y que como características fundamentales hay que tener en cuenta que es un orden madre, porque parió dos orden, uno mayor y uno menor. Y uno es Ogundá y el otro es Osá. Fíjense, el problema, la violencia que representa Ogundá y las situaciones de las cosas que están en el aire, como dice Osá, como las personas siempre acostumbramos a decir cuando hablamos de Osá. Bueno, Gustavo, agradecido estoy yo. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero de verdad que te agradezco por tener un pedacito de tu tiempo para estas charlas amistosas, ¿verdad? Entonces decíamos que Oddi, fíjense, parió a Ogundá y parió a Osá. Eso es importante, porque ya a la hora de la conversación, hermanos y hermanas, no solo vamos a hablar de las características de Oddi, que lo vamos a decir ahora, sino que hay que tener en cuenta que en Oddi parió Ogundá y parió Osá. Por lo tanto, hay características de esos dos Odun que nosotros también los podemos conversar aquí, que también los podemos conversar en Oddi. Pero en Oddi
tenemos que tener en cuenta que se refleja el nacimiento de eventos importantes. Por ejemplo, el susto, los órganos femeninos, el mar. Son elementos que Oddi, como Odum, nos deja expandir, nos deja ver en su máximo esplendor. Pero Oddi tiene sus propios aspectos. Y fíjense, vamos a decir una cosa que es importante para que veamos la interrelación entre los Odum. Osá, en el Odum Osá, un Odum que parió Oddi, se dice la literatura, la costumbre, la tradición, que en Osá nacieron los 9 elementos fundamentales para la vida del ser humano. Los 9 elementos fundamentales nacieron en Osá. Cuando lleguemos ahí los vamos a explicar. Pero muy brevemente les quiero decir esto. Y el séptimo elemento, que resulta ser Oddi, dice que es la salud. Fíjense qué importante es eso. Pero la salud en el aspecto positivo. Porque Oddi tiene otros aspectos en la negatividad, como son la muerte, la enfermedad, la pérdida, el susto. La muerte, la enfermedad, la pérdida y el susto. Son aspectos que Oddi nos habla a nosotros, ¿verdad? Y como Odum nos dice que tenemos que huir de las murmuraciones y las corrupciones. Las murmuraciones y las corrupciones. Indiscutiblemente, cuando hablamos de las murmuraciones, estamos hablando de los chismes, de las habladurías propias de nosotros los seres humanos, algo que tenemos en el ADN y que desgraciadamente no nos podemos desprender. No nos podemos desprender. Siempre tenemos que estar dando una opinión del otro, de lo que hace la otra persona, de que si lo hacen bien y si lo hacen mal, y nunca hacemos una introspección primero y nos autoevaluamos nosotros para después estar evaluando a los demás, cosa que para eso, en mi humilde opinión, no tenemos ningún derecho ni ninguna calificación. Cada cual obra según lo que aprendió, obra según cómo se educó, obra según cómo sienten las cosas, y cada cual tendrá la oportunidad de recibir lo positivo o lo negativo según haya hecho en esta vida, ¿verdad? Y lo otro es hablar de las corrupciones. Y cuando hablamos de las corrupciones, no solo estamos hablando del acto corrupto de corromperse el ser humano en cuanto a lo laboral, sino estamos hablando del acto corrupto del ser humano en cuanto a lo individual, en cuanto a lo moral. Oddi nos habla de eso. ¿Y cómo nosotros vamos a ver reflejado estas cosas en Oddi y que van a aportarle a ese Gilá problemático que ya hemos hablado? Bueno, sencillo, tenemos que ir a los refranes. Y uno de los refranes nos dice a nosotros que si usted no es vicioso, alguien lo será por usted. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted mantenga una, vamos a decirlo así, una moral social adecuada. Y cuando hablo de moral social, hablo de buenos comportamientos, de buenas realizaciones, de actos positivos en la vida, que la sociedad en sentido general lo vea a usted como un buen ser humano. Oddi nos está diciendo que aunque usted sea así, va a existir otro lado. Que siempre va a estar en dificultades y va a existir aquel que esté asociado a los vicios. Más adelante vamos a ver qué cosa es los vicios. Aunque lo podemos desarrollar aquí, vamos a desarrollarlo de una vez. Esposa mía de mi alma. Los vicios, ¿a qué nosotros pudiéramos llamar vicios? A aquello que nos hace dependientes de algo. Por ejemplo, fumar. Por ejemplo, la droga. Por ejemplo, beber. Por ejemplo, jugar. Por ejemplo, la internet. Elementos de los cuales si nosotros no hacemos la correcta dosificación nos atrapa y nos hace dependientes. Y eso es un vicio. Cuando nos hacemos dependientes de algo y ya no podemos alejarlo de nuestras vidas. ¿Verdad? Eso es un vicio. Y por eso Oddi nos dice que si usted no es vicioso, alguien lo es por usted y dígame si es verdad o si es mentira. Oddi también nos dice,
ya viendo el problema de las murmuraciones y los chismes, nos dice Odí que uno puede arrepentirse de sus actos anteriores. Uno tiene el derecho a arrepentirse de sus actos anteriores. Pero tiene que estar presto a cargar con las consecuencias. No basta el arrepentimiento de palabra, hermanos y hermanas. El arrepentimiento viene acompañado de sufrir las consecuencias de lo que nosotros hicimos. Si usted le hace un daño a una persona, a un ser querido, no basta con decirle, lo siento, discúlpame, me equivoqué. Esa es la parte más fácil. Lisbeth, buenas noches, mi gente de Charayave, del estado Miranda, Venezuela, Humberto Marte. ¿Verdad? No basta, Odí nos dice a nosotros, usted puede arrepentirse de sus acciones anteriores, pero tiene que estar presto a sufrir las consecuencias. Y esa es la única manera de nosotros poder demostrar nuestro arrepentimiento en la vida. Como decía, no basta con decir lo siento. Hay una película incluso que dice eso, no basta con decir lo siento. Hay que también estar preparado para sufrir las consecuencias. Si usted le hizo daño a una persona, a un ser querido, tiene que sufrir el desprecio, tiene que sufrir el silencio, tiene que sufrir el que no le hablen durante un tiempo determinado y reconstruir aquello que usted mismo destruyó con sus actitudes. ¿Verdad? Odí nos lo dice, y ya lo habíamos comentado arriba. Dice Odí que las hormigas blancas, aunque lo intentaron, no pudieron devorar las rocas. Fíjense, las hormigas blancas, lo femenino, las rocas, también lo femenino, el ímpetu de la mujer en plantar bandera, en siempre ser vanguardia en las cosas que hace y no permitir que otras mujeres le puedan socavar lo que ha construido con tanto sacrificio, llamémoslo familia. Pero también estamos hablando desde el otro punto de vista de las personas que le gustan estar poniendo el problema entre las familias, de aquellos que disfrutan, que vacilan el daño, que vacilan el romper la familia. Eso es importante. Y de las personas que les gusta hacer trabajos por gusto, que aunque vean que no van a obtener ningún resultado, lo siguen intentando y lo siguen intentando y lo siguen intentando, solo para molestar. Odí nos dice eso en esos aspectos. Y ese es otro aspecto de la corrupción que Odí nos lo deja ver, porque es la corrupción del comportamiento natural del ser humano, queridos hermanos y hermanos. Odí nos dice que aquel que dice calumnias de otro solo rebaja su propio prestigio. Solo rebaja su propio prestigio, porque al final aquel que le escucha el chisme, el chisme, queridos hermanos y hermanas, siempre va a decirle a otro, oye, fulano o fulana es tremenda chismosa, se la pasa metida en la vida de la gente, se la pasa vigilando la vida de la gente para después estarla comentando por todos lados. Así que mi hermano, cuando tú veas a fulana o a fulano pasar, cierra la puerta, ¿no? Cierra la puerta, porque ese no vive su propia vida, sino que vive la vida de los demás. Aquí en Odí estamos hablando de que se enterró a las personas por primera vez en el mundo. Eso lo sabe todo, eso lo saben las personas que hemos estudiado y que tenemos que tener en cuenta la diferencia de Odí. Sabemos el parto de Ilonguere con Orichaoco, el cadáver se ponía en los montículos, la putrefacción que había en la tierra y la necesidad que esa putrefacción de las enfermedades que habían en la tierra. Por eso Odí, uno de sus aspectos es las enfermedades y la muerte. Hubo necesidad de empezar a enterrar a los cadáveres para evitar esa putrefacción y que Orichaoco consumiera todo eso para evitar las enfermedades en la tierra. Eso nos habla Odí. Odí nos dice: no se salga de sus costumbres. No se salga de sus costumbres. Manténgase en su zona de confort, por llamarlo de alguna manera, queridos hermanos y hermanas. Cuando hablo de manténgase en su zona de confort,
hablo de siga los lineamientos de su linaje, respete a sus mayores. Primero consulte con ellos si los tienes cerca, si los tienes vivos. Pase por encima de los prejuicios y las dificultades personales, hasta donde se pueda, ¿no? Porque a veces que hay diferencias que no son reconciliables, porque ya pasamos el sentido, pasamos el límite de lo moral y de lo que permite uno como ser humano, ¿no? Pero si no es así, siempre trate de ir a su linaje, siempre trate de ir a sus mayores, beba de esa fuente las enseñanzas y manténgase apegado a ellos y no se convierta en un híbrido que hace un poquito de ahí, un poquito de allá y un poquito de acullá, porque finalmente el único perjudicado va a ser usted, porque nadie va a entender lo que usted está haciendo. Si en su linaje, en su casa religiosa no hacen tal ceremonia, pues no la haga. No la haga, porque eso la va a ayudar a usted a engrandecer precisamente su linaje y a usted como religioso. Eso es importante que lo tenga en cuenta. En Odí dice que es la lucha de la persona constantemente en la vida porque le den su reconocimiento. Entonces estamos hablando de un aspecto de que en Odí la persona trabaja y trabaja, realiza el mayor esfuerzo y normalmente no le dan el reconocimiento adecuado. Porque la persona en Odí está esperando que le den el reconocimiento. ¿Cierro? ¿No me estará pidiendo cámara? Entonces decía que la persona en Odí siempre está tratando de buscarle reconocimiento en lo que esté haciendo. Y ya hemos visto en otros órdenes, queridos hermanos y hermanas, que uno tiene que hacer las cosas sin esperar que le den nada a cambio. Porque si usted está haciendo algo para que se lo reconozcan, quien más va a sufrir es usted. Porque más malagradecido que el ser humano hay que mandarlo a fabricar en otro planeta. Odí nos habla también del adulterio, de las relaciones entre el hombre y la mujer. En este caso, me voy a trasladar al siglo XXI a las relaciones de pareja del sexo que sean, porque yo soy de los que pienso y digo que el Dilogún evoluciona, la Ocha evoluciona, no podemos dejarla parar como una cosa estática. Y entonces, aunque Odí habla de las relaciones de pareja, hoy en día hay parejas del mismo sexo que tienen una estabilidad que las parejas convencionales no tienen y que son dignos de envidia, de la más sana de las envidias. Pero Odí nos dice a nosotros que en el adulterio está el peligro. Por eso Odí nos remite a nosotros a la fidelidad, nos remite a nosotros a no cometer este acto que va en contra de la confianza de quien comparte la vida con usted y que finalmente, como parió Gundá, tiene un ápice de violencia y ese ápice de violencia puede desencadenar en hechos fatales para ambos. ¿Verdad? Eso nos lo dice en Odí. Y como en Odí es la lucha de la persona constante por lo que les reconozcan, entonces, como usted está buscando siempre el reconocimiento, Odí nos dice, usted es una persona que no hace las cosas bien. ¿Por qué no hace las cosas bien? Porque precisamente está esperando que le reconozcan. Está buscando un reconocimiento. Y cuando usted está buscando un reconocimiento, las cosas no le salen de adentro, no le salen del corazón. Si pueden compartirla, la directa, se lo agradezco de todo corazón, queridos hermanos y hermanas. Entonces, pero Di también tiene otros aspectos que tenemos que hablarlo, indiscutiblemente que tenemos que hablarlo, ¿verdad? Y estamos hablando de cuando las personas en Odí el camino lo tienen lleno de obstáculos y no querían y no quieren que las personas que estos obstáculos los superen, porque Odí es un orden también de obstáculos y estos obstáculos son la muerte, la enfermedad y la pérdida
Estos obstáculos son la muerte, la enfermedad y la pérdida. Acordémonos que le dije que Odí es el séptimo elemento necesario para el mundo, que es la salud. Acordémonos que dije que Odí tiene que ver con la muerte muy fuertemente, de una manera muy fuerte. Acordémonos que dije que en Odí nació el susto, y del susto vienen las pérdidas también en la vida. Y entonces en Odí, por esos caminos, las personas tienen su vida llena de obstáculos relacionados con estos tres elementos que les dije, por lo cual siempre tiene que estar luchando. En Odí o en otros de los aspectos estamos hablando de cuando, a ver, de cuando la perversión vino al mundo. ¿Qué me está pidiendo? Perdón, no sé si me están pidiendo cámara, no sé. Vamos a esperar a ver, ¿no? Decía que en Odí estamos hablando en el aspecto que en uno de sus caminos, cuando estamos hablando de la perversión, cuando venía al mundo. O sea, cuando la humanidad se iba a encontrar con lo que le decimos eh, la perversión llamada en esta redacción como las aberraciones sexuales. Jenny, gracias por estar presente, bendiciones de las aberraciones sexuales. Y cuando estamos hablando de las aberraciones sexuales, estamos hablando no solo del desenfreno sexual del ser humano por estos caminos, sino precisamente de lo que ya habíamos hablado de la homosexualidad masculina y femenina cuando venían a la tierra. Pero fíjense qué importante cuando como lo delimitan así como aberración, como perversión. Sin embargo, sabemos que aquí hubo un gran oricha que los homosexuales masculinos y femeninos le salvaron la vida, lo curaron y por eso ese gran oricha les dio la bendición para que pudieran prosperar y lo que significaron y lo que siguen significando en nuestra religión como no solo grandes religiosos, sino como entes transmisores de nuestra religión a nivel mundial con el gran H y el gran respeto que se mantiene en esta religión. Estamos hablando en Odí por otros caminos de cómo la persona puede llegar a ser pobre, pobre, abiertamente pobre y encontrar a alguien que le dé un empujón y que sea capaz de sacrificarse por ver la felicidad de otro ser humano. Estamos hablando también de otras características de Odí que tienen que ver con la envidia, sobre todo entre las mujeres, aquella mujer que envidia la vida de otra, la felicidad de otra y deja la suya de lado por tratar de destruir la vida a la otra persona porque anhela sus cosas, anhela su manera de vestir, anhela su manera de ser, anhela el cariño que le da ese esposo, la felicidad que manifiestan allí en esa casa, la anhela y cree que destruyendo a esa otra persona, a esa otra mujer en este caso, sustituyéndola a ella, va a hacer lo mismo porque todas esas características se van a quedar inactivas, solo va a cambiar de mujer y no se da cuenta que el sentimiento es hacia la mujer que está con uno o hacia la pareja que esté con esa persona, eh, lo que produce todo lo demás. Si se cambia de persona, por supuesto, el sentimiento va a ser completamente diferente. Entonces, como que os di, estábamos hablando que es de día, ¿verdad? Que es día y que en el día podemos ver las cosas. Aquí el hijo de la noche sufría muchas contradicciones, sufría muchas consecuencias y siempre se estaba quejando de sus desgracias. Por eso nos dice que usted va a ver las cosas en el día. Son elementos importantes que Odín nos deja a nosotros, que nos deja ver como Odum para poderlos estudiar más a profundidad y ver qué le va a imprimir como acompañante a ese Gilá que hablamos en el primer video de esta serie. Pero como es característico de nuestro proyecto, siempre los remito a los pataquíes que estamos subiendo periódicamente por nuestro canal de YouTube y ustedes
podrán ver en esos pataquíes otros elementos aún más importantes y a veces contradictorios del mismo Odum que nos dan aún más argumentos para poder hablar de los consejos. ¿Ves? Y entonces estamos hablando en el caso de Ortiz de el pataquí de la paz ignorada. Obatalá es grande, más Ferefún Obatalá es grande, ¿verdad? El olvido de los orichas. Fíjense qué importante es este pataquí, el olvido de los orichas en Ortiz. Alcanzamos alguna cosa, se lo pedimos a los orichas, incluso pasamos el sacrificio de hacernos olorichas y con todo lo que ello implica, y finalmente cuando alcanzamos lo que creemos que ya deberíamos alcanzar, los dejamos ahí en el polvo, en un canastillero, nos vamos por el mundo y nos olvidamos de ellos, nos vamos por el mundo pensando en la ropa, en los tenis, en los pullovers, en las cosas, y entonces cuando le decimos a los oloristas, oye, ¿dónde están tus santos? No, mis santos se quedaron allá porque imagínate, yo no iba a andar con ellos para arriba y para abajo, como tú no ibas a andar con ellos para arriba y para abajo, si primero están ellos en tu vida y después el pantalón, los pullovers, los tenis y todo lo demás, ¿ves? Entonces, Odí nos habla de eso en este pataquí, que cuando lleguemos allá lo voy a subir por el canal de YouTube. El cometa, los envidiosos, hablamos de las envidias, el rey, su enemigo fiel, Sanserey y su amo celoso, son pataquíes que, que nos habla Odí para poderlo ampliar desde el punto de vista de otras características, porque fíjense que nos centramos en Odí en lo matrimonial, en lo maternal, en el hecho de las relaciones familiares, ¿verdad? Pero dejamos de lado la envidia en los seres humanos, eh, la soberbia del ser humano, la grandeza del ser humano, la relación con la vida espiritual del ser humano que a nosotros nos habla en Odí. Acuérdense que Odí parió a Ogundá y a Osá, y que siempre hay características de estos Odum que están impresos en la madre, que es Odí, por decirlo de alguna manera. ¿Ves? Entonces, ya aquí hemos explicado, queridos hermanos y hermanas, Odí de manera somera, de manera general, para poder entender cómo se manifiesta Egilá y Odí en el Odum compuesto, en el Odum que llamaremos Egilá Tonti Odí o Egilá Odí, como quieran llamarle para las personas, sobre todo que no les gusta la palabra Tonti y que tienen sus argumentos para no querer esa palabra. Entonces, por ejemplo, Egilá Tonti Odí le dice, cuídese de robo. Cuídese del robo que hemos hablado también en Aguilar y que parte también en alguno de los caminos en Odí. Cuídese del robo, tenga cuidado, no le vayan a sustraer algo que a usted le pertenezca y que a usted le causa mucho dolor. Dice Aguilar Tonte Odí que lo negro se vuelve blanco, pero que lo blanco no se vuelve negro. O sea, y esto viene relacionado con las características propias de nosotros los seres humanos, con la moralidad de nosotros los seres humanos, por llamarlo así de alguna manera. O sea, la dificultad que tenemos nosotros los seres humanos cuando estamos, disculpen la palabra que voy a emplear, pero es un recurso, ¿no? Cuando estamos sucios moralmente, nosotros los seres humanos, tenemos la posibilidad de recapacitar, sufrir las consecuencias de esas recapacitaciones y quedar los más puros y limpios posible. Pero un ser humano que es puro, limpio, que es bueno, que es honesto, que es sincero, que anda por el mundo haciendo el bien, no se va a convertir en un mal ser humano. Nunca, bajo ninguna circunstancia, pase lo que le pase en su vida,
siempre va a ser un buen ser humano, ¿verdad? Y esta relación también nos dicen en Egilat Tontiodí, a partir de la violencia misma, que en que a hierro mata, a hierro muere. Y díganme ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a nosotros, que nos ven a nosotros, si este refrán no lo podemos sacar y meterlo en ocundá. Quien a hierro mata, a hierro muere. Usted puede arrepentirse de sus acciones anteriores, pero tiene que sufrir las consecuencias. Si usted mató un sentimiento, pues a usted le van a matar el sentimiento. Usted va a sufrir de lo mismo. Si usted causó una herida en un ser humano, la vida le va a hacer que le cause una herida a usted también, de la misma magnitud o más grande de la que usted causó. Dice Egilat Tontiodí, que árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y eso va relacionado con los vicios, con las malas actitudes de la vida, ¿verdad? Porque esto viene relacionado con el vicio con el cual la persona ha crecido, con la mala raíz en la que se formó esa persona, viene asociado este pataquí, este refrán, quise decir, perdone. Este refrán viene asociado con eso. Si la persona hace de su modo de vida, usted sabe lo que es difícil, desprender a una persona de un modo de vida. De un modo de vida es difícil. Y eso yo lo aprendí en Venezuela, ¿saben? Hermanos y hermanas, yo lo aprendí en Venezuela. Saben que para los que no conocen, quería hacerle una anécdota muy pequeña y los hermanos venezolanos hermanos venezolanas y venezolanas que nos ven periódicamente saben de lo que les estoy hablando. Hubo un tiempo en Venezuela, y no sé si todavía lo están haciendo, que a las personas le daban apartamentos con todo adentro. No estoy hablando de política. Le daban el apartamento con todo adentro. Y había personas que cogían, vendían esos apartamentos que por demás eran regalados, lo vendían en N cantidad de dinero y se regresaban a vivir en una casa de tabla o como dicen en ese hermoso país, en un rancho. Porque como se dice ahí, el rancho se lleva aquí en la cabeza. Y entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible si le dieron un apartamento de 3 cuartos, 2 baños, nevera, lavadora, cocina, hasta plancha, de todo le daban? Pero no, vendían y se regresaban al mismo rancho de donde lo habían desalojado porque era inhabitable, como le dicen allá. Entonces, Egilat Tontiodí nos dice eso. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, porque depende con el vicio con el que la persona nació, del cual no puede desprenderse. Por eso en Egilat Tontiodí nos dice a nosotros que depende el comportamiento que nosotros tengamos en la vida, los resultados que vamos a obtener, porque romper el paradigma de comportamiento de lo que uno tiene en la mente es muy difícil, casi imposible, queridos hermanos y hermanas. Fíjense que los médicos, por ejemplo, por ponerle otro ejemplo, dicen que el alcohólico es una enfermedad incurable, es tratable, pero es incurable. Entonces, bajo los influjos de este orden, los malos vicios o los vicios, porque los vicios nunca son buenos, también es una enfermedad incurable. Maydelin, gracias Maydelin, te estoy viendo la foto por ahí. Nos dice Egilat Tontiodí, la infidelidad puede ser el camino a la hoguera, por llamarlo de otra manera, el camino a la muerte. La infidelidad solo nos lleva a cosas malas en la vida. La infidelidad no trae nada bueno, porque se traiciona a uno como ser humano y traiciona a la persona que comparte la vida y que ha puesto su sueño también para conformar este gran sueño que es la familia, a la cual nadie tiene derecho a traicionar. Hermano, si usted no quiere más a su esposa, déjala. Hermana, si usted no quiere más a su esposo, déjelo. Siempre desde lo positivo,
¿verdad? Y sobre todo si hay descendencias en común que dependen de la educación mutua. Pero no lo engañe, no la engañe, no sea infiel. Respétese usted y respete a la persona que en un momento determinado invirtió todo el tiempo de la vida para regalárselo a usted. El Gilato Ontiordí, hablamos de Ordí, de la salud, por eso el Gilato Ontiordí nos dice, atesore su salud, quiera su salud, chequéese. Ante cualquier síntoma, vaya al médico, ¿verdad? Como nos dice también que lo que usted no vea, cuídese. De lo que usted no vea, cuídese, porque hay enfermedades invisibles que no se ven, pero que se sienten. John, gracias por estar presente, bendiciones. Enfermedades que no se ven, pero que empiezan por un malestar y uno los va dejando y se van acumulando dentro del cuerpo. Y ya cuando uno va al médico, no hay remedio. Pero también estamos hablando de lo espiritual. No nos olvidemos eso. Acuérdense que no podemos llamarnos engaños y decir que las guerras son solo físicas, las guerras también son espirituales. Acuérdense que aquí hablamos de la envidia, aquí hablamos de las murmuraciones, aquí hablamos de los chismes, aquí hablamos de la reacción del ser humano ante la vida y a veces desmedida, queridos hermanos y hermanas. Son elementos que hay que tener en cuenta en el Gilá Tonti Ordí. Dice que la calumnia es injusticia y que solo causa la muerte. Fíjense la preponderancia también que siempre tiene ocultada cuando hablamos de eso. La calumnia solo causa injusticia, ¿verdad? La calumnia es injusticia y solo causa la muerte. Por supuesto que la calumnia es injusticia, porque ya la misma palabra lo dice, es un invento a un hecho quizás real al cual usted le está aportando su opinión personal, cuando usted ni siquiera participó en eso, ni tiene constancia de lo que sucedió. O sea, dicho en más claro, un chisme, un brete, y estar opinando sobre la vida de los demás. Dice Gilato Ontiordí que en pares nos escogió Dios, no en trío. En pares nos escogió, no en tríos. Otra manera de decir que la infidelidad no es provechoso para nadie. Eguilá, Tonteordí, las mentiras causan guerra. Las mentiras causan guerra. En este Ordun, como en todos los Ordun, cuando hablamos de la verdad y la mentira, trae diferentes connotaciones, pero siempre son connotaciones fuertes, siempre son connotaciones fuertes, porque marcan el rumbo y el destino eh, de, de nuestra vida, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en donde quiera que nosotros nos desarrollemos. Y la tontería, que aquel que duerme al lado de la hoguera con facilidad se quema. Aquel que duerme al lado de la hoguera con facilidad se quema. Y no solo estamos hablando de la candela como elemento químico de combustión y calorífico, ¿no? Estamos hablando de los problemas en la vida. Aléjese de los problemas, evite los problemas, no participe en los problemas, porque aunque usted incluso no sea eh, parte de esa situación, si usted está ahí, se va a quemar. Si usted está ahí, no solo va a tener que participar en el problema, sino que la sociedad lo va a juzgar. Y ya sabemos lo implacable que es la sociedad con respecto a juzgar a las personas y sobre todo a los inocentes. Dice, oye, yo llegué de casualidad, pero si tuviste que estar el problema formado, sencillamente váyase de ahí y evitará las malas consecuencias eh, de lo que pueda suceder, ¿verdad? La candela, dice Gilato Ontiordí, que la candela es una energía que destruye. Y eso, fíjense, desde el punto de vista químico físico, cuando estamos dando candela, usted ve que todo se convierte en ceniza. Eso mismo sucede en la vida de nosotros cuando estamos en problemas. Vamos destruyéndolo todo, vamos destruyéndonos nosotros mismos desde los sentimientos, nos vamos corrompiendo desde los sentimientos y solo van a quedar las cenizas de aquellos que el viento se va a llevar
con su fuerza, como dice Osá. Y así las cosas se van a quedar en el aire. Entonces, ni duerma cerca de las candelas, ni esté en las candelas, porque finalmente nada de eso le va a traer a usted buen provecho en Egilá Tonti Ordí. Egilá Tonti Ordí nos dice a nosotros que el adulterio está su castigo, que en el adulterio está su castigo. Hermanos y hermanas, si en el adulterio está la muerte, si en el adulterio está el peligro, y usted es adúltero, déjenme decirles que les tengo malas noticias a las personas que son adúlteras y que hacen de esto el comportamiento, un comportamiento en su vida. En algún momento a usted le van a hacer infiel de la misma manera. A usted le van a hacer infiel de la misma manera, porque aquella persona que es infiel, que es adúltero, no está concentrado en lo que tiene en su vida, está concentrado en lo que no tiene y le dedica más tiempo y energía a lo que no tiene que a lo que realmente está a su lado. Por eso, asimismo es, asimismo es Sainli. Por eso, y Lato Teodino dice que la infidelidad se convierte en un vicio. La infidelidad se convierte en un vicio. ¿Por qué? Porque la llamada cultura hoy en día le pone el hábito de aquello de estar buscando el morbo, de estar buscando, ¿cómo se dice? Eh, el picante, el sazón de lo prohibido, de lo escondido. ¿Qué sentido tiene eso entonces para una persona que tiene una familia constituida? No estoy hablando de buscarle el picante, el sazón de lo escondido, pero búscalo con su pareja. Búscalo con su pareja. Reinvéntese. Y estoy seguro que si es correspondido ese amor, se vuelven a reinventar. Eh, eh, ese árbol crece, sigue creciendo y siempre se encontrará una manera de que la comunicación en todos los aspectos de la pareja tenga un balance adecuado para poder vivir en paz y en felicidad, que es a lo que nosotros venimos a este mundo, ¿verdad? Y hablando de todas esas cosas, Hilato Antordino dice, los orichas me enseñan a cómo vivir. Dígame si es verdad o si es mentira. Si los orichas, si nosotros seguimos todos estos comportamientos, todos estos lineamientos, todos estos refranes, ya los orichas no nos están enseñando a cómo vivir, a cómo ser felices. Hilato Antordí, siga los planteamientos de orichas, siga las enseñanzas de orichas, respete los tabúes que en Ogundá, que nació de Ordí, nos dice, y usted no va a tener problemas. Usted no va a tener problemas. Usted va a vivir en paz y en tranquilidad. Hilato Antordí. Hilato Antordí, como Ordun, también tiene sus propios pataquíes, queridos hermanos y hermanas, que iremos subiendo poco a poco. Por ejemplo, el cosechero de maíz. ¿Por qué no? La palabra dorula no cae al piso. También habla en este Ordun la importancia del cumplimiento de lo prescrito por Oricha y que finalmente siempre va a cumplirse de una manera o de otra. Y las tres hijas viciosas de Batalá e Hilato Antordí, que nos habla del vicio más corrupto, como unas mujeres que nacieron con el vicio de tener las hormonas muy, muy alborotadas, deciden emborrachar a su propio padre para poder tener relaciones con él, salen embarazadas de su padre y su madre, con el gran corazón que siempre caracteriza a todas las madres, a pesar del acto tan abominable que hicieron, las perdona, aunque las aleja de su vida. Son elementos que, como ustedes pueden ver en los pataquíes, se reflejan en manera de parábola, donde nos habla de esos aspectos oscuros de nosotros los seres humanos, para precisamente en esa oscuridad ponerle la luz, como dicen en Hilato Antordí, que lo negro se pone blanco.
Una vez más, muchas gracias a las personas que estuvieron presentes, que regularmente nos ven, a las personas que pudieron compartirlo también. Eh, Espero haberle traído otra interpretación diferente acerca de los Odun, un poco saliendo de lo regular, de lo normal, para poder tener un entendimiento desde otro punto de vista de los Odun del Dilokun. Acuérdense que los hablamos primero en Odun picado y terminamos el video hablándolo en el Odun compuesto para que podamos analizar dónde Yilá se manifiesta y dónde Odi se manifiesta en el Odun compuesto. Muy agradecido de verdad de todo corazón y como siempre les digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, Bajení Oríate y Fa Olá Oló Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo.